Buenos días, mi gente. Buenos días. Acá los saludo desde la ruta otra vez. Hoy es el día en que largamos la segunda parte de México. Salí esta mañana de Guadalajara y estoy camino en Michoacán, camino hacia Pátzcuaro, que ya lo vimos una vez, no sé si se acuerdan, pero que bueno, parece que va a ser el destino de hoy. Y bueno, y después les voy a contar cuál es el plan completo, porque tengo adelante unas casi 2000 kilómetros, así que ya les cuento el plan completo en un ratito. Pero ahora quería mostrarles la belleza bella de estas montañas. Son una cosa increíble, che. Me encantan, la verdad, me encantan. Llevo más o menos unas 2 horas, 3 horas quizás andando. Y tengo 1 hora y algo más. Así que ya les cuento para dónde vamos y les muestro un poco Pátzcuaro. Buenos días. Llegué a Pátzcuaro el día de ayer, medio tarde. Vine bastante tranquilo por la ruta, estaba fresco, así que me metí para adentro más que nada y me voy a quedar acá para pasear un poco. Ya habíamos pasado por Pátzcuaro alguna vez, si se acuerdan, pero no me bajé de la moto. Esta vez voy a caminar un poco, conocer cerca de donde estoy parando. Lo primero que encontré fue esta tremenda iglesia, muy vieja, es de los jesuitas y es una de las fotos típicas de acá de Pátzcuaro. Son las 8:30 de la mañana, ya está lleno de gente. Pátzcuaro es un lugar muy turístico, así que vamos a caminar un poco por el centro, ver un poco qué hay y contarles, y después seguimos viaje y ya les cuento cuál es el destino. Vamos a subir un mirador acá a ver un poco el pueblo desde arriba, pero no se ve mucho. Tengo un colegio jesuita atrás y no mucho más, así que le vamos a dar un poco más de altura a ver qué tal se ve de arriba. Pátzcuaro es una localidad del estado mexicano de Michoacán y cabecera del municipio del mismo nombre. En la antigüedad, era parte del señorío de los Huacusechas, la tierra de los indígenas que los españoles llamaron terascos, y que ahora se denominan purépechas. Pátzcuaro forma parte del programa turístico Pueblos Mágicos. Los michoaques consideraban a los lagos la puerta de entrada a su cielo, el inframundo, a donde iban las almas de los muertos, por lo que la interpretación del significado de la palabra Pátzcuaro sería la puerta del cielo o bien, la entrada al paraíso. Pátzcuaro fue una de las primeras ciudades que fundaron los purépechas, hacia el año 1300. Actualmente los pobladores de Pátzcuaro basan su economía en la pesca, la agricultura y la artesanía, famosa en todo el país, produciendo una bella alfarería, cestería y artículos lacados, así como en el comercio, los servicios públicos y el turismo.
municipales del pueblo. Y justo agarramos, calculo que hubo un desfile, porque manifestación no parece, ¿eh? Ahí le muestro. Ahí están haciendo su demostración los muchachos. Son la banda de guerra de la Policía Municipal de Pátzcuaro. Están haciendo un desfile. Vaya, ¿sabe por qué? Esta semana han sido el grito acá en México, que es por la independencia mexicana. Y entonces esto unas semanas... Han sido unas semanas de eventos en todos lados y demás. Es muy común que el festejo sea bastante popular. Por todos lados festejan. El Zócalo se llena en México y las ciudades grandes también tienen grandes eventos, etc. Pero bueno, en las ciudades chicas también se hace fiesta. Así que bueno, vamos a seguir paseando. Acá estoy en la zona del mercado y ya se puso un poco enquilombado el ambiente. Hay muchísima gente vendiendo directamente en la calle y hay un mercado fijo donde toda la gente está comprando verduras y carne y demás. Bastante lindo en esta área. Estamos afuera del centro, como 2 cuadras, 3 cuadras del centro y ya se arma el tianguerío. Huele riquísimo la fruta. Un olor espectacular tiene todo. Muy bueno. Muy bueno, espectacular. ¿Qué son estos? Son charolitos. ¿Charolitos? ¿Para qué se comen? Sí, con huevos, tortitas. Ajá. ¿Los fríe? ¿Cómo los comen? Freído. ¿Ya? Interesante. Gracias. Ya vieron. Pescadito frito, como unas mojarritas a lo mejor. Una cantidad de fruta riquísimo, verdura espectacular. Y atrás mío está lo que era el mercado. Están reconstruyendo todo. Mientras tanto, que reconstruyen todo, toda la gente que estaba dentro del mercado están todas en la playa, en la plaza, y están en la calle y están por todos lados. Así que es un desmadre esto, pero la gente sigue trabajando, eso es bueno.
estoy en la Plaza Vasco de Quiroga, es la plaza de vuelta principal de acá de Pátzcuaro, y por lo que estuve leyendo, Pátzcuaro estuvo, fundaron alrededor de 1500, aunque ya existía como asentamiento purépecha desde 1300, creo que es el número. Y este hombre, don Quiroga, lo mandaron acá como oidor y luego terminó siendo obispo, y fue el que en realidad no fundó, sino empujó el crecimiento de la población Pátzcuaro. Él trajo acá la parte de política, la parte de civil, digamos, de todo lo que es la parte de organización civil. Creó escuelas, impulsó la educación, hizo un montón por el lugar. Tanto así que cuando él falleció, a fines de 1500 y algo, a fines de los 1500, el pueblo empezó a decaer, porque tanto él había hecho que nadie pudo hacer misma cantidad. El hombre está acá. Al que le interesa un poco de historia y demás, realmente un personaje para leer un poco, muy querido en el área. Y bueno, y la plaza, que es hermosa realmente como plaza, se encuentra al centro del pueblo, es la plaza de armas principal, y cruzando la calle está el gobierno municipal. Y raro acá que no hay iglesias sobre esta plaza, pero tenemos iglesias. Hay 4 iglesias alrededor, unas cuadritas por afuera. Pero sí, me acabo de dar cuenta que justo en esta plaza mayor no hay iglesia. Sería la primera plaza que encuentro. Bueno, así es la cosa con Pátzcuaro. Muy bonito, pueblo mágico desde 2002. Bien conservado, muy limpio, con muchísima actividad turística, con muchísimo comercio, muchísima historia, por supuesto. Pero ahora lo que voy a hacer es alejarme un poco de Pátzcuaro. Me voy a ir a una isla que les quiero mostrar, que está casi cerca. Es una isla en el lago, porque Pátzcuaro está justo al lado de, obviamente, el lago que se llama Pátzcuaro. Y en el medio del lago hay una isla donde se ha armado un pueblo. Y en el pueblo, en la punta del pueblo, hay una estatua en la parte más alta. Así que bueno, creo que voy a ir hasta allá. Hay que tomar un colectivito y cruzar el lago en bote, lo cual me resulta como una cosa diferente, interesante. Así que me voy a ir a hacer eso y después les voy a mostrar allá ese pueblito. Ya seguimos. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse, activen las notificaciones, comenten y déjenos un me gusta. Se los agradeceremos un montón. Nos vemos la semana que viene.